Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuándo nos estéis viendo. Hoy sí que sí es miércoles 21 de febrero de 2024. Vamos a ver quién está esta tarde de miércoles por aquí, por el Club de Lectura. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a una nueva sesión de nuestro queridísimo club. Ya veo a mucha gente uniéndose, veo a Arturo Frediani, a 6697 Magro, a Mara Sánchez Llorens, veo a Octavio López también. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas los que os unís al club cada día, cada vez que abrimos esta ventanita, este pequeño espacio para hablar de libros, de arquitectura y de proyectos tan interesantes como el que venimos a contaros hoy. En realidad vienen Carlos Irizarry y Fernando Landecho a hablar del nuevo podcast eh, La Buena Profesión. Vamos a ver si les veo unirse rápidamente. Mientras tanto, os voy saludando a todos. Un besito, Mara, que nos dices buenas tardes, un besito fuerte. Veo también a Sergi Sanz entrando. Bueno, veo que ya os van avisando de que estamos en directo. Está fenomenal. Aprovecho estos minutitos para, bueno, lo primero, dar las gracias a nuestros invitados de la semana pasada, en concreto Pedro Azara y María Rubert. Todavía no está esa sesión subida porque, bueno, estamos teniendo algún problemita técnico, pero bueno, como os prometimos, todas las sesiones que ya veo a Fernando preparado. Dame un segundito, Fernando, y enseguida. Enseguida te dejo entrar y mientras tanto se une Carlos a ver si conseguimos que se una también. Lo dicho, sabéis que dejamos siempre todas las sesiones subidas en nuestro canal para que las disfrutéis a la hora que queráis, cuando queráis. Estas dos últimas en concreto que hemos hecho, tanto la de Antonio Palacios como la de la ciudad de los días lejanos, tuvimos unos problemitas técnicos pues, de conexiones, de pérdidas de información, en fin, ya lo estamos solucionando, ya tenéis disponible la de Antonio Palacios, la podéis disfrutar ya la tenemos subida desde hace un par de días y estamos todavía gestionando la de la ciudad de los días lejanos con Pedro y con María. Espero que entre mañana y pasado lo podáis tener ya disponible subido en nuestro canal, pero bueno, no perdamos la esperanza de que será esta semana, ¿vale? Bueno, lo dicho, gracias a María y a Pedro, por cierto, por esa maravillosa sesión. Os recuerdo a todos y a todas que tanto en este espacio de aquí como en este simbolito de preguntas nos podéis dejar comentarios, preguntas para los invitados de hoy, reflexiones, peticiones para estas sesiones. Y nada, yo creo que vamos a ver ya si Carlos se une. De hecho, para asegurarnos, se lo vamos a mandar a Carlos y vamos a dejar ya paso a Fernando. Vamos rápidamente. A ver, vamos a ver. Hemos hecho la prueba hace un ratito, todo ha salido bien. Vamos a comprobar. Vamos a comprobar. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, María, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me oyes bien? ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien? ¿Todo bien? Bueno, en este momento no te oigo muy bien, pero no te veo. Pero bueno, Vale, será yo, cuestión de la yo, pantalla, pero te sí, oigo. genial, yo te veo, te oigo fenomenal, o sea que estamos muy bien. Me falta Carlos, vamos a ver si conseguimos que se una, porque veo que me está llamando por videollamada de Instagram, pero ese no es el medio, porque si le cojo la llamada vamos a cerrar el directo. Entonces, vamos a ver si conseguimos que se pueda unir por aquí. Eh, ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estáis en el colegio? Cuéntanos, que te veo ahí de fondo con ese fondo maravilloso. Estoy aquí. Estás viendo de fondo el patio del colegio. Y bueno, como Ujú. me tocaba estar por aquí, pues aquí me ha pillado la grabación. Pues muy bien, con muchas ganas de hacer cosas y la verdad es que muy bien. No nos falta actividad, Genial. afortunadamente, y con muchas ganas. Fíjate que coincidimos ahora, que luego subiré al final, aunque sea.
con la inauguración de los premios, de la exposición de los premios Coan 2023. Eso iba a decir que hoy inauguraban a las 7 Justo, justo a la hora misma que empezamos. justo en la tercera planta. Y no lo digo porque salgan corriendo las personas que nos están viendo, nuestros compañeros que No, salgan. que nos escuchen primero y luego ya que vayan después. Eso es. Porque la exposición no sé hasta cuándo va a estar, pero bueno, va a estar tiempo. Luego seguramente estará itinerante por las universidades, como estuvo la del año pasado. Y bueno, pues les esperamos en el colegio siempre a todos los compañeros de Madrid y de fuera de Madrid, tanto para esta exposición como para cualquier otra actividad. Pero vamos, la exposición de los premios Coan merece la pena. Merece desde luego muchísimo la pena y yo animo desde aquí a todos y a todas los que podáis, ya está aquí Carlos, ya le veo, a todos y todos los que os podáis acercar a verla. Ya vimos, la hemos visto las anteriores, hemos tenido la suerte de poder ver las anteriores, yo creo que esta no va a ser menos. A ver, Carlos, ya estás aquí, fenomenal, fantástico. Me ha costado, me ha costado. No pasa nada, pero ya estáis los dos. Bueno, me encanta teneros aquí a los dos. Estábamos comentando Fernando y yo un poco que justo hoy coincidía la inauguración de los premios COAM 2023 en el COAM, precisamente, o sea que están de fiesta allí en la sede, pero bueno, nosotros hemos venido hoy aquí a hablar de un proyecto precioso, el nuevo podcast que tiene el COAM. Digo, dime, Carlos. Un bien superior, esto es un bien superior, estamos aquí por... Totalmente. Y digo que es el nuevo podcast porque el COAM ya cuenta con otro, que ojalá podamos tener aquí también en el club de lectura, que nos lo vengan a contar sus organizadores. Pero de momento hoy venimos a hablar de la buena profesión. Mientras os colocáis con los cascos y todas estas cosas, que ya veo a Fernando preparadísimo, si os parece, lo que voy a hacer es presentaros a los dos. Todo el mundo viene a veros y por lo tanto sabe perfectamente quiénes sois, pero por si acaso hay alguien por ahí despistado o despistada, le situamos rápidamente y empezamos la sesión. ¿Os parece? Sí, bien. Perfecto. Estupendo, pues vamos allá. Carlos, voy a empezar por ti, que te tengo primero. Carlos, estamos hoy con Carlos Irizarry, que es doctor arquitecto, máster en política territorial y urbanismo y además actualmente está estudiando, formándose en antropología social y cultural. Ejerces, Carlos, la actividad profesional de manera también independiente, pues a través de proyectos de edificación o de valoración inmobiliaria. Eres también docente, profesor titular, recién estrenado hace nada. Profesor titular en la Universidad Europea de Madrid, enhorabuena también por esto, de asignaturas como podemos mencionar de ontología o historia del arte y la arquitectura. Tu investigación, Carlos, pues se centra en torno a, pues al comportamiento profesional del arquitecto, a nuestra ética profesional y a nuestro papel en la sociedad, que yo creo que tiene mucho que ver con este podcast del que vamos a hablar ahora, ¿no? Además, eres codirector del proyecto Germinarc, proyecto de divulgación editorial y cultural. Además, autor de varios libros que tenemos la suerte de tener entre nuestro catálogo también, pues como El arquitecto práctico o El arquitecto en perspectiva. Y eres el director y presentador de este podcast que venimos a presentar hoy, La buena profesión. Bienvenido de nuevo, Carlos, porque Carlos ya es un habitual de este club. A mí me encanta que venga porque es siempre una alegría contar contigo. Fernando, voy contigo ahora. Fernando Landecho también nos acompaña esta tarde. Fernando es arquitecto desde el año 2000. Fernando, más o menos ejerces la profesión desde tu estudio independiente, ¿no?, de Landecho Arquitectos. Pues digamos en un amplio espectro de proyectos, pues desde obra nueva hasta la rehabilitación, ¿no? Desde 2015, si no me equivoco, formas parte de la Junta de Representantes del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y en la actualidad, ahora mismo y desde 2022, eres vocal de su Junta de Gobierno, pues digamos atendiendo a cuestiones de, pues de asesoramiento a los colegiados, también de comunicación, y eres un poco el impulsor, ¿no?, de este podcast, y ahora nos vais a contar los dos de dónde sale este podcast y cómo se ha forjado. Contadnos. Bienvenidos ambos y contadnos. La buena profesión.
Gracias, María. ¿Quién quiere empezar? A vosotros. El origen de esto viene de Fernando, porque al cual le agradezco además mucho la confianza que ha tenido en mí, porque tampoco, es decir, nos conocemos desde hace poco y claro, digo, no, es que ha llamado un amigo y tal, no, nos conocemos de hace poco y podía haber salido rana, ¿no? Podía haber salido de que me han cargado aquí, podía haber sido una cosa espantosa, pero yo le agradezco la confianza y efectivamente, joder, yo creo que bueno, la cosa está saliendo más o menos bien. Fernando, realmente la idea que tenía, que no es exactamente lo que se ha hecho, era más una serie de mesas redondas y más orientadas hacia ética o comportamiento del arquitecto, ¿no? Que bueno, pues, le hemos dado varias vueltas, incluso también sabiendo tú que nos has publicitado muchas veces el medio de los podcasts, tú que eres nuestra referencia en comunicación. Y tal, entonces, entre unas cosas y otras, pues al final hemos acabado haciendo un podcast que queda ahí, con temas cada semana, ahora comentamos, ¿no? Yo propuse, un poco yendo cronológicamente, propuse tanto en la Fundación como en la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Madrid, el hacer un ciclo, en ese momento todavía un poquito indefinido, sobre ética y profesión, porque la verdad que tuvo muy buena acogida por parte de los compañeros y lo lanzamos hacia adelante. ¿El por qué? Pues porque yo pensaba, y los otros también, que es un componente esencial de nuestro trabajo, de nuestra profesión, y al que no es que no le demos importancia en el día a día, no es que nos falte ese comportamiento ético, ahora hablaremos mucho de ello, pero sí que ni en los colegios, ni seguramente quizá en la universidad, es algo que esté tan presente como debería. Entonces pensaba que había que paliar un poco esta situación y que nos iba a dar lugar a muchísimos temas de debate en torno a cómo ejercer de la mejor manera posible la profesión. Y bueno, pensando cuando tienes una idea, yo creo que lo mejor en general, si no tienes tiempo tampoco para desarrollarla, es buscar la persona más adecuada. Pues yo creo que Carlos, al que personalmente le conocía poco, nos conocimos todavía en ese momento poco, pero sí mucho por las magníficas referencias que me llegaban de él, de amigos mutuos de la universidad, etcétera, y ya por redes sociales también, donde también es una referencia, pues pensé que era la persona indicada para aterrizar el proyecto, y la verdad es que así ha sido, y con todos los giros que le ha dado, ¿no? Casi yo digo que de ese origen lo que me queda la parte mía es primero ese primer impulso y luego el título de la buena profesión, ¿no? Lo que me gusta mucho y que ahí yo empujé un poquito para lo posible, entre otras alternativas también, para que fuera. Y haciendo un momentito ahí, porque la idea es que la buena profesión signifique que algo más allá de ejercer la profesión, que ya en sí es un valor, es el valor del cumplimiento normativo, ¿no? De lo que es justo, lo que es como tiene que ser la profesión. Sin embargo, la profesión, con la buena profesión, queríamos decir ese más que puede dar cada profesional para que, por una parte, esa manera de ejercer sea constitutiva de la persona y le haga realizarse, le haga, en cierto modo, ser feliz y sin querer ser petulante, pero al menos ponerse en ese camino de realización personal, y, por otra parte, es lo que significa de reclamo hacia los otros componentes, que es la sociedad, para que la profesión la podamos ejercer de esa manera buena, más allá, que no es poco, y sin dejar de cumplir la normativa, de cumplir con los mínimos legales, etcétera, etcétera, pero para que, en este caso, la arquitectura pues, se constituya en ese marco que posibilita, a su vez, la vida buena. Y a partir de ahí ya llegó Carlos, lo aterrizó, le dio esa dimensión profesional, y yo creo que los 6 episodios que tenemos grabados, y yo estaba en todas las grabaciones, la cantidad de temas apasionantes de debate y de cuestionamiento sobre cómo hacemos, cómo tenemos que hacer y qué tenemos que demandar a la administración, a los promotores, etcétera, pues se han abierto unos temas, una cantidad de temas a los que yo creo que muchas veces no les concedemos la suficiente importancia en nuestros debates, en nuestro tiempo, en nuestros colegios profesionales, y que realmente es que son los que posibilitan que las cosas las hagamos mejor o peor, y que estemos más o menos contentos con nosotros mismos como profesionales. Carlos, Sí. te veo que quieres decir algo. Es que no sabía si ibas a decir tú algo. Porque es que me pasa como antes que a ti no te veo, pero sí a Fernando. No, bueno, no pasa nada, yo os estoy viendo a los dos y os veo y os escucho perfectamente. Vale, al fin y al cabo el podcast tampoco tiene imagen, que ya nos hemos acostumbrado. No, iba a añadir que al final, bueno,
hay un tema que yo sé que tengo común con Fernando y con mucha otra gente que también ha participado y participará y tal, que es el convencimiento de que hace falta una mejor profesión y esto redunda en una mejor sociedad. Es decir, el papel del profesional en la sociedad, sobre todo ahora, es capital. No sé, vivimos en una desinformación aquí de la prensa, políticos, nunca sabes. El único que puede o debe decir la verdad y que es un escudo del ciudadano es el profesional, no solo el arquitecto. No voy a extenderme porque el último episodio hablamos mucho de esto, pero no hay más que pensar en la pandemia, pues el papel de un médico honesto que informe sin verdades absolutas, nadie tiene razón, bueno, pues sepa ventajas, contras de cada cosa, de la vacuna. Es capital. Y entonces es un poco lo que nos anima, ¿no? También voy a añadir que la idea de Fernando que tenía y que es la más apetecible, pero no del todo la que hemos hecho. O sea, Fernando quería derivarse desde el principio más hacia temas de ontología, ética, tal, que también son los que más apetecen y de los que menos se habla, ¿no? Que es un poco, será quizás el futuro del podcast. Pero, ¿por qué hemos derivado a temas, ahora hablamos de los temas tal, como más inmediatos? Pues yo es un poco como la pirámide de Mansfield, ¿no? Antes de preocuparnos si estamos cumpliendo nuestro papel en la sociedad, hay temas como mucho más urgentes que es, oye, se está enseñando bien, se está cobrando bien, las normativas que usamos, que son un poco los temas con los que hemos arrancado. Pero tenemos en cartera, ya veremos si hay continuidad, temas de estabilización, incluso de la psicología, hablábamos esta mañana de la psicología del propio arquitecto, ¿no? Oye, pues tiene sus momentos de frustraciones, de tal. Bueno, todo esto iremos avanzando, ¿no? En ese recorrido de temas. Antes de entrar... Claro. Ay, perdona, Fernando. Perdona, Didi, no, Fernando. Sí, no. Sí, un poquito a Carlos sobre lo que comente. Que efectivamente ese aterrizaje, esas cuestiones profesionales que has citado y muchas otras, son las que posibilitan realmente que se pueda ejercer la profesión de una manera ética, ¿no? El tema de los honorarios, más allá de cumplir con un mínimo que yo creo que todos cumplimos, nos paguen bien o mal, si queremos que la arquitectura conlleve otros valores, hay que hacer reclamaciones de otro tipo de unos honorarios dignos, claramente, ¿no? Y simplemente como ejemplo, es decir, que todos lo que has citado como esos medios para ejercer la profesión, es que son los que hacen indispensable que nuestro trabajo vaya más allá del mínimo. Y aún así el mínimo a veces es que ya estamos a punto de no poderlo dar, ¿no? Por cuestiones que has citado, complejidad normativa, etcétera, ¿no? Los temas que han ido saliendo en estos 6. Bueno, la primera obligación del arquitecto, la primera obligación moral y ética es ganar dinero. Porque es que si no puede dar una buena profesión. No, es verdad, es que si no puedes dar una buena profesión. No puedes, si estás todo el día angustiado, me persigue Hacienda, coño, pero entonces, ¿qué servicio vas a dar? Que no hay manera, ¿no? Entonces, primero, efectivamente, esto es importante. La verdad es que no, bueno, ahora hablamos de los temas que tenemos ya grabados, etcétera. Todavía no se ha tratado específicamente el tema de la remuneración, pero habrá que hacerlo porque quizás debíamos haber empezado por ahí. Sin esto, efectivamente, no hay nada más. La profesión. Bueno, pero se tiene que vivir. Casi todos los episodios es un tema que es una de las preguntas de los estudiantes, además, ¿no? Bueno, hay que hablar también de los estudiantes, de la presencia de las universidades en el podcast. Antes, si queréis, antes de empezar a meternos con los temas, por así decirlo, que tratáis, ¿no? Lo que tratas, Carlos, en el podcast, vamos a hablar un momentito, si queréis, del formato, y no solo del formato podcast en sí, que me parece, por supuesto, un temazo interesantísimo. Yo soy, fan absoluta de este formato y fan de muchísimos podcasts de arquitectura, como por ejemplo el otro podcast de arquitectura compastada, ¿no? Pero no solo el formato, sino cómo está hecho ese planteamiento, ¿no? Hablabais antes de los alumnos, que había alumnos. Contadnos un poquito ese formato de este podcast, porque no es un podcast al uso en el que se enfrentan, digamos, solo dos personas a un micrófono, sino que hay un formato un poquito más ampliado, ¿no? Contadnos un poco. Bueno, voy a decir lo primero, además lo voy a decir también por ti, María, que antes de que nadie critique, que me parece fenomenal, o sea, aquí hay un trabajo enorme. Cuando la gente ve el club se piensa que tú llegas ahí de fiesta, te sientas, te pones... No, cualquier cosa de estas, que la gente sepa que hay un trabajo enorme de preparación, de no sé qué. Es decir, los podcasts hemos estado preparando guiones, hablando con los invitados previamente, hemos convocado, ahora hablamos de universidades,
Que hay mucho trabajo, eso es lo primero. Entonces, el formato efectivamente, que definitivo, que es un poco el que estamos usando, ya veremos si a lo mejor conviene para otros temas cambiarlo o no, es, bueno, los episodios son temáticos, cada uno tiene más o menos un tema, aunque efectivamente van saliendo cosas que aparecen en todos y se hablan todos, más transversales. Y para cada uno hemos invitado a una persona, yo creo que relevante en ese tema, que tuviera algo que decir. Los podcasts los episodios pretenden ser propositivos. Es decir, no queremos gente quejosa y gente que, joder, que esto está fatal. Es que, bueno, sí, ¿qué se puede hacer para mejorar? O sea, vamos a tal. Y entonces, pues a estas personas que tienen mucha más voz, por supuesto, que yo, o que tal, pues se les da, digamos, un tercio del programa, ¿no? Les hemos pedido que preparen una mini ponencia, un poco para el estado del arte, cómo está el tema, o cómo ven ellos su visión. Me he reservado yo una segunda parte para, digamos, entrevistarle, porque sé que mucha gente se guarda información y yo sé que la tiene. Entonces, digamos, me he reservado un tercio, digo, voy a preguntarle lo que no ha hablado, que en algún caso me ha resultado bien, en otros no tanto. Y luego una parte final, que esto nos parecía también muy interesante, el conectarnos con universidades. Entonces hemos invitado a universidades. Hay que decir, bueno, hemos avisado que a todas las de Madrid, entonces las que han querido, pues han venido y efectivamente, cosa que nos ha gustado, nos ha resultado muy esperanzador, que ha habido muchas universidades que es que ha sido inmediato diciendo estamos en el proyecto, colaboramos, sponsorizamos, tal, y mandamos alumnos, que era en el fondo lo que queríamos. Nosotros queríamos que hubiera participación porque los alumnos que vienen ya conocen el colegio, empiezan a conocer la profesión. Espero que oigan por lo menos su episodio y quizás los demás. Y con suerte convencen a su clase para que. Y entonces un poco a los alumnos van sabiendo algo que no tuvimos nosotros, ¿no? Mucho de que se está cogiendo por ahí fuera, conocen el colegio, que es la casa de todos, etcétera. Y sorprendentemente, ahora Fernando, que ha estado en varias de las grabaciones, me corregirá o no, al final ha resultado la parte más interesante. Sí. Es decir, que habría que pensar en, eso es como hablamos de temas editoriales. Ahora mismo los mejores temas, las mejores propuestas están en los TFGs. O sea, la generación que viene, tiene unas ideas, tiene un modo de ver las cosas, claro, a lo mejor es lo normal, ¿no? También decían lo mismo de nosotros, de nuestros mayores, ¿no? Pero bien, no dejan de sorprenderme y bueno, hay intervenciones de alumnos y recién egresados fabulosas. ¿Sabes? Yo la parte del final, además así, obligamos a la gente a oír los episodios enteros. Lo bueno está al final. Pero es verdad, es sorprendente. Y, bueno, por cierto, antes de que se me olvide, quiero desde aquí, efectivamente, hacer publicidad de las universidades que han colaborado, que han estado fenomenal y se lo agradecemos enormemente porque también han confiado en un proyecto a lo mejor un poco raro de partida y han confiado y les ha parecido que era bueno efectivamente actuar en la sociedad, ¿no? Que son Rey Juan Carlos, Alcalá de Henares, Francisco de Vitoria, Nebrija y Universidad de Navarra. Las 5 han colaborado incondicionalmente y, bueno, efectivamente, pues bien, se ve que les preocupa el futuro del trabajo que vayan a hacer sus alumnos, ¿no? Nos han mandado unos alumnos estupendos, además. Fernando, ¿tú ibas a decir algo? No, iba a decir que primero respecto al formato, yo le propuse a Carlos la primera idea, bueno, pues hacemos muy al uso de lo que hasta ahora hemos hecho, yo creo que en nuestro colegio y en la mayoría de las instituciones, hacemos unas mesas redondas, unas conferencias, etcétera, y él con muy buen acierto, después de pensarlo muy poquito, dijo, no, vamos a ir a hacer este formato del podcast, que ya sería la segunda línea de podcast que tenemos en el colegio, como decías antes, María, y bueno, pues porque para permitir dar por mucho la audiencia, porque va a permitir que estos son temas que van a seguir estando de actualidad dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 2 años, va a permitir consultarlos, va a permitir organizar debates, difundirlos por redes, etcétera. Y yo creo que hemos acertado plenamente, ¿no? Con este tema y es una línea que yo creo que para los colegios profesionales, para el COAM, por ejemplo, hay que seguir explotando, ¿no? Con distintas líneas de podcast, unos más generalistas, como arquitecturas acompasadas, y este más directamente de la profesión. Y luego el encuentro con las universidades, la colaboración con las universidades, está siendo desde hoy estupenda, ¿no? Por lo que, como muy bien decía Carlos, porque nos están aportando un dinamismo, una mirada externa, todavía interna, pero todavía externa sobre los temas de debate, y porque de alguna manera nos conecta también colegio profesionales con los compañeros que se van a incorporar inmediatamente, ¿no? Y que entiendan que los colegios profesionales pues están ahí como la continuación, yo creo que imprescindible, y con esa colaboración a la profesión, y a la que pues los estudiantes están invitados a unirse siendo incluso ya todavía estudiando, ¿no? Y creo
el momento que se termine, les estamos esperando ahí porque es su casa y es la casa que van a construir con ellos, que construimos entre todos, pero con ellos en primer lugar. Entonces yo creo que el formato, la verdad es que está siendo un éxito y hay que seguir con él y mejorarlo todavía, ¿no? Sí. No, hay que insistir en esto. Hay que decir, la profesión, solo vamos a mejorar la profesión el día que alineemos el ministerio, colegios y docencia. Es decir, que ya sabéis que yo voy a soltar aquí un rollo. O sea, yo soy estudioso de la profesión y bueno, analicé para mi tesis el siglo cuando se crea la profesión moderna en el 18. Claro, hay un momento histórico en el que había un solo organismo hacía todo esto, ¿no? Que era la academia. La academia formaba, la academia controlaba la profesión, la academia era el club corporativo, digamos, tal, y era también la que preparaba normativas. Claro, mal o bien, porque tampoco aquello. Pero solo se forma una profesión o solo la mejoramos si estamos, efectivamente, quien está haciendo las legislaciones, quien está formando y quien está en el día a día, como los colegios, están alineados, ¿no? Entonces, este es un primer paso muy esperanzador, que vamos a estar alineados con las universidades, hay que tener ahí, tender puentes, los estudiantes tienen que conocer el colegio, tienen que venir a tomarse copas al bar del colegio y venir a las conferencias y tal, y estar con sus mayores. Ahora el programa este mentor también del colegio, también es una gran idea. Bueno, y vamos haciendo, y luego vamos a por el ministerio, a tomar el ministerio. Luego nos falta esa tercera pata, ¿no? También institucional y que apoye desde ahí. Claro, hay que ir a por el marco legal, ¿no? Yo creo que si queréis podemos entrar ya a los temas en sí, a esos 6 temas que han ido, digamos, desarrollándose a lo largo de esos 6 podcasts, de esos 6 episodios. No sé, Carlos, si nos los quieres contar y luego quizá Fernando nos cuenta un poquito de los 2 que han salido ya. Lo digo por ver un poco qué es lo que se van a poder encontrar si entran a La Buena Profesión a escucharlo. Bueno, pues rápidamente, efectivamente hemos grabado 6 episodios, que es el esquema, el planteamiento inicial, que luego hablaremos estamos pensando en maneras de extenderlo, de mesas redondas. Bueno, 6 episodios. Voy a decir los temas. Entonces, aprovecho que tenemos aquí audiencia. Luego hablaré hay un buzón de correo para quien quiera participar, e incluso venir como invitado, lo que sea. Pero ya aprovecho que pueden aquí en los comentarios añadir temas o sugerir temas que se les ocurren. Hemos empezado, más o menos hemos tratado de seguir una secuencia un poco ordenada. Es decir, hemos empezado por el programa de docencia, que este ya está... iba a decir en emisión, no sé si está ya colgado y está ya accesible. En abierto, está en abierto. Efectivamente. ¿Cuál es la situación de ahora mismo de la enseñanza de la arquitectura? ¿Qué hay mejorable, qué no? Por supuesto, se ha hablado de la NECA, etcétera. Bueno, tuvimos una invitada de lujo, hemos recibido felicitaciones, claridad de ideas, qué bien contado y qué conocimiento además tal, que es Raquel Martínez, extraordinaria, una profesional fabulosa. De ahí hemos pasado al episodio que se ha colgado esta semana, que joder, yo creo que hay que oírlo. Es decir, como comentaba con alguien, no es toda la verdad o no es toda la profesión. ¿Tal? Bueno, el episodio de esta semana, perdonad, es el cliente. Hemos traído un cliente de calidad, que Juan Velayos, que es un inmobiliario, es un gurú inmobiliario, que ha encargado miles de metros de arquitectura y de proyectos y ha tratado con montones de arquitectos y nos pega cierto repaso. No es toda la verdad y se puede tratar, pero es una pieza importante. Es decir, que estamos demasiado acostumbrados a no hablar con los clientes y a no preguntarles y a ver qué ha pasado con lo que hemos hecho. Y mira, aquí se desvelan, sobre todo para los jóvenes también, les va a llenar de esperanza porque plantea varias líneas de futuro para las cuales están mucho mejor situados ellos que nosotros, ¿no? Eso hay que oírlo. Tenéis que oírlo todos ya está disponible. Y luego, pues irán colgando cada 3 semanas. Los siguientes vamos a hablar de normativas. Tenemos a un invitado. Ya no voy a decir los nombres para no hacer spoiler, pero es un invitado muy respetable y muy querido de la profesión, que sabe de muchas cosas, pero también sabe mucho de normativas, y este es el que nos acompañará. Y de ahí pasaremos a un episodio sobre la administración, ¿no? Que la administración, porque tiene 2 vertientes. La administración, primero, es el marco que como decimos, se desenvuelve. El marco legal lo pone la administración, licencias, hay que trabajar con ello, y a la vez también hacemos un llamamiento para que se sepa que hay mucho trabajo que hace la administración, invitar a jóvenes a que se incorporen. Y además que se incorporen los mejores, como en otros tiempos, ¿no? Como estaba Rafael de la Hoz, o estaba Ventura Rodríguez, o estaba Villanueva. Necesitamos que la gente no se haga funcionario por resolverse la vida, que está fenomenal. Como decíamos, hay que, lo primero, pero también para hacer un trabajo que fuera no se puede hacer. Hay cosas muy interesantes que hacer en la administración. Bueno, pues ahí tenemos también una invitada extraordinaria, no desvelo, pero vamos, de estas arquitectas de la administración. Cuidado, Carlos, que casi se te escapa el nombre. Cuidado, casi, que te bueno, casi.
si todos los funcionarios o funcionarias de nuestra vida fueran como ella, otro gallo nos canta. Pasamos a un penúltimo episodio que vamos a hablar sobre los colegios. Efectivamente, el papel todavía del colegio es vigente, no es vigente, debería cambiar, las circunstancias con las que se creó son distintas. Bueno, pues estuvimos hablando, también tuvimos a un representante colegial, no de Madrid, para que no haya resquemores, lo hemos traído de un colegio de fuera, de un personaje fantástico también, ¿verdad? Y finalmente, episodio sorpresa, y me he quitado yo ahí de entrevistador, porque hay gente que lo hace mucho mejor que yo, entonces nos hemos traído a la mejor entrevistadora que podía haber para hablar del papel del arquitecto en la sociedad. Un poco como colofón esta primera serie, de hablar efectivamente, realmente qué papel tenemos en la sociedad. Fijaos, el otro día hablaba con dos personas bastante cultas, es que hay que preguntar fuera, ¿no? Y me maravilló, no tenían ni idea de cuál era la Casa Saboya. Pero incluso viendo una foto, digo, no es que no le suene el nombre, es que viendo una foto y digo, esto no lo hemos visto en la vida. Digo, gente de cierto nivel cultural y tal, que es lo que hay. O sea, que tenemos un papel en la sociedad que nos creemos que es otro. Y bueno, ese es el último programa, hablaremos de todo esto. Pues ahora que Carlos nos has avanzado todos los temas, igual Fernando, si quieres nos puedes contar un poco de esos, entrar un poquito en esos dos que ya están publicados y animar, por supuesto, a todos y a todas que vayan ya directamente a escucharlos. Lo primero que yo quería hacer es invitar a escuchar los que vayan saliendo, pero los dos que tenemos ya disponibles, porque desde luego me parece que son interesantísimos. Empiezo por el segundo, por ejemplo, el que tenemos a Juan Velayos. Yo les comenté los temas, se los recomendé a dos, uno ya arquitecto y otro recién arquitecto y otro estudiante de mi estudio, los temas que tratábamos, que se tratan en el podcast, y les preguntaba, ¿pero de esto en la escuela habéis hablado? No. Yo decía, caramba. Bueno, yo tampoco, cuando yo estudié tampoco, por supuesto, pero pues no hemos avanzado mucho, porque claro, que no os haya contado nada de lo que puede pensar un cliente tan importante como el que representaba en este programa Juan, pues algo dice que no va bien, ¿no? en nuestra formación. Pero luego es que creo que es una boda de los grandes promotores que no escuchamos habitualmente en los arquitectos, a lo mejor salvo los que están ya muy metidos ahí y que precisamente es porque han tenido a lo mejor algún canal de comunicación directa por el que han podido trabajar con ellos, ¿no? Entonces ahí lo que creemos es, lo que ha querido Carlos, y yo creo que vamos con la colaboración de Juan, que ha sido maravillosa, es abrir taquígrafos de por qué se contrata a unos arquitectos y por qué a otros no. Con todos pudiendo no estar de acuerdo. Yo, de hecho, no estoy en muchas de las apreciaciones, a lo mejor, de Juan, o les daría la vuelta desde mi postura, pues sí, pero mira, yo te diría esto, te diría lo otro, o es que los arquitectos además tenemos que hacer esto. En fin, cada uno luego le dará su visión, pero el entender por qué un gran promotor, el representante de las grandes promotoras, qué es lo que valora en nuestro trabajo, qué es lo que más valora en nuestro trabajo, es algo que yo creo que todos tenemos que conocer para desenvolvernos, ¿no? Por eso, para no estar de acuerdo. Entonces, yo creo que ha sido temas apasionantes, ¿no? De lo que valoramos o no, pues desde el BIM o cualquier otra, la industrialización, las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Hasta qué punto somos capaces de escuchar al cliente, de responder a sus demandas en tiempo o no en tiempo, los retrasos, etcétera. Cuestiones que más o menos tenemos ahí, pero que yo creo que debemos enfrentarnos con toda la valentía, porque nos va en ello, pues, un poco también la supervivencia de nuestra profesión. Y luego Raquel es una de las autoras del plan de estudios de la Rey Juan Carlos, que trajo en su momento y sigue trayendo grandes novedades, entre otras el acercamiento al ejercicio profesional desde el primer momento de la formación. Sí, abandonar los otros ejercicios teóricos y prácticos de volcar las inquietudes artísticas, la imaginación, la capacidad propositiva, etcétera, pero siendo capaz a la vez de ir teniendo al menos un conocimiento mínimo de la profesión que te permite después, el día de mañana, no tener que empezar desde cero, ¿no? También es una reflexión para ver los distintos planes de estudios de las universidades, las carencias. Nos habló, para mí es importante, muy esclarecedor del tema de entender el cuidado personal y el cuidado psíquico desde la universidad, ¿no? Que es un tema ya no solo de debate, sino que está un tema de debate, que es el cómo muchas veces, mi generación era así, me temo que sigue siendo, en las propias universidades a veces nos hemos inoculado nosotros mismos, por no decir que nos lo han inoculado,
vinculado, pero en ocasiones también, pues un sentido del sacrificio que va más allá de lo razonable y que luego a lo mejor es la causa de muchos problemas de cómo encaramos los proyectos y de los problemas que nosotros nos generamos a nosotros mismos, ¿no? Pues esta advertencia de que las universidades no sean precisamente las que inoculan ese virus de la autoexigencia excesiva y del pasar por todo, sino todo lo contrario, pues creo que solamente eso, escuchar a Raquel hablar de estos temas, pues es fascinante, ¿no? Y es que los demás, no quiero hacer spoiler porque están en casi todas las grabaciones, pero en fin, cualquiera de ellos pues es el de la administración con esta compañera nuestra, ¿no? Que tantos, pues eso, como también desde los colegios tenemos que saber premiar a las administraciones buenas frente a las malas, diferenciar, etcétera, en fin, tantos temas que son que van a dar, no solo es que dan para tanto, sino que es que cada uno de ellos abre a su vez muchos temas y yo creo que un poco con lo bien que está funcionando y lo satisfechos que las referencias tan buenas que nos están llegando, esto, Carlos, prepárate, ya lo hemos comentado, pero hay que ir marcando tiempos ya para una segunda temporada, ¿eh? Con este mismo formato, con las variaciones, pero en fin, hay que ir planteándolo. Sí, bueno, yo mira, me he quedado con un tema que has comentado y que antes he cruzado unos WhatsApp, iba a decir he charlado, no es verdad, una WhatsApp con una compañera, efectivamente que dice, no estoy del todo de acuerdo con este ponente y tal. Bueno, sin duda, hay tantas profesiones como arquitectos, muchas experiencias, pero yo también, por ejemplo, con Raquel, a la que considero, vamos, que está muy por encima mío en cuestiones de docencia, sabe decir tal, pues yo, por ejemplo, no sé, discreparía en alguna cosa también sobre temas de pasantía, tal. La cosa es que no vale quejarse, es decir, hay que proponer. Entonces, tenemos un buzón abierto, la buena profesión, @germinarc.com, germinar acabado en Q. Ahora mismo hemos contado ya los temas que hemos tratado, es momento de proponer temas de, oye, pues ¿por qué no habláis de no sé qué? Cualquier cosa, cualquier discrepancia, es que puede ser luego útil en un futuro programa de, oye, mira, esto que lo dejamos de hablar en su día o que este ponente, pues lo podemos hablar con el siguiente. A lo mejor alguien de los que nos está oyendo o de los que oye los podcasts tiene algo que contar sobre un tema, de, oye, mira, es que esto que decías de la complicada psicología del arquitecto, joder, pues yo es que soy psicólogo de arquitecto, yo qué sé. Entonces, bueno, localizar invitados. La cuestión es como el colegio. El colegio es la casa de todos, hay que hacerlo entre todos. Lo que no puede ser es, yo solo voy a quejarme un día al año cuando voto y no sé qué y todo me parece mal. Bueno, joder, pues ven y di qué se puede hacer, ¿no? Y aquí un poco lo mismo, ¿no? La idea es empezar a remover, pues como decíamos, acercarnos a otras patas, pero también participar un poco todos. Entonces, a través de ese buzón, a través bueno, lo que sea, el correo, ya digo, ahora estaría bien que la gente que nos está escuchando dijera, pues mira, esos 6 temas son escasos, hay que hablar de, vamos a salir por ahora dentro de honorarios, tema clave, pero bueno, lo que sea, ¿no? Desde luego, yo creo que vamos, no sé qué pensáis vosotros, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, pero yo creo que lo bueno que tiene este podcast y este formato, independientemente de lo de acuerdo o no de acuerdo o en desacuerdo que uno pueda estar escuchando a los invitados, a las invitadas, a las apreciaciones, ¿no? Yo creo que lo bueno que tiene es que nos pone, o desde luego intenta poner a la profesión en un papel diferente, que es el de la escucha. No el del habla, sino el de escuchar y debatir sobre estos temas, ¿no? Que son tan importantes y que si no se traen a la mesa y no se hablan, es imposible que podamos mejorar entre todos esta profesión, ¿no? Porque desde luego problemas hay y yo creo que todos y todas los detectamos, pero no sé, corregidme si me equivoco, pero yo creo que este podcast hace esta función, ¿no? De, bueno, vamos a sentarnos y hablar. Podemos estar de acuerdo o no, pero vamos a hablar de estos temas, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, bueno, incluso... Perdona, Fernando. Perdona, Carlos. No, era por continuar también, o sea, hilar lo que decía María con lo que está diciendo ahora María, con lo que decías. Yo entiendo que es verdad que el podcast, lo primero es obviamente es una llamada a la escucha, pero sí que es una escucha muy activa, como decía Carlos. Yo creo que hay una cierta llamada a la rebeldía detrás de cada uno de los temas de los que se ha hablado ahí, ¿no? Ese no quiere decir que todo el mundo lo entienda en las mismas direcciones, ¿no? Sino que habrá algunas, incluso algunas contraindicadas, pero sí que es muchas veces me lo decía un compañero el otro día, las reuniones de los arquitectos, incluso en los colegios, en las comisiones, etcétera, tienen un poquito de esto de alcohólicos anónimos, ¿no? De qué mal están las cosas y tal.
de acuerdo, pero ese analizar las situaciones que nos da, y en los podcasts no lo he visto así, líneas de actuación, que no podemos, que es muy difícil, algunas individuales, pero otras tienen que ser propositivas para encauzar desde lo colectivo, cualquiera de ellos, ¿no? Desde si escuchamos cosas sobre los planes de estudios de las universidades, si alguna o varias o hay líneas que no nos parecen acertadas, pues eso tiene que llegar seguro a los oídos de los responsables de una o de otra manera y podemos hacérselo llegar. Lo mismo recurrentemente el tema de los honorarios, ¿no? Yo creo que si sale recurrentemente es porque todos pensamos que son insuficientes, que hay que proponer cambios normativos, y entonces tendremos que empujar a nuestros representantes de una u otra manera a que promuevan esos cambios normativos. Yo creo que hay una llamada continua a la acción, pero desde la reflexión, ¿no? Que es al final incluso la detección de problemas. Fíjate, yo estoy sorprendido porque, bueno, claro, cada uno tiene su realidad. Entonces hay problemas de muchos compañeros que a mí no se me habían ocurrido y se me han ocurrido. En el primer programa tuvimos 2 egresadas magníficas. Al final, en vez de estudiantes, como era la docencia, pues ningún estudiante quería venir a discutir sobre docencia porque dice, todavía estamos aquí bajo las garras. Entonces, vinimos, bueno, dos egresadas bastante jóvenes, las 2 arquitectas, que están ya trabajando, estupendas, ¿no? Estaba Berta Fernández, que tiene una profesión, no sé si estará por aquí, que es seguidora del club. Bueno, ella tiene una profesión más o menos tradicional, su pequeño estudio, colabora con un arquitecto y tal. Y luego Carmen Bistuer, que tiene una profesión, en cambio, diferente, pues ella está integrada en un equipo de un gran estudio, también haciendo cosas de otra manera, tal. Inteligentísima, que efectivamente ya plantearon unos problemas que, joder, no sé, no nos habían ocurrido, claro. Hay gente joven, pues unos problemas que no los tengo yo ya, por ejemplo. Pero también me ha escrito al buzón este participativo otra compañera. Dice, oye, hay un tema del que nadie habla, que es, por ejemplo, hay todo un rango de edad de arquitectos, pues un poco que se vinieron abajo y tal con la crisis de 2008, de cierta edad, que ahora tienen a lo mejor 50, gente a la que le cuesta mucho reciclarse, que se ha quedado un poco en mitad de tal, y es una generación, pues que, joder, pues mira, también, efectivamente, pues ahí también hay, o sea, que por eso invito a todo el mundo que opinen. Por supuesto, el invitado nunca nos representa al 100% y nunca vamos a estar de acuerdo con él, de eso se trata también, o sea, se construye mucho estando de acuerdo, pero se construye mucho más, yo creo, estando en desacuerdo. Y dice, pues mira, gracias a haber oído otro punto de vista, pues ha surgido, no lo sé. Entonces, yo no hago más que reiterarlo, invito a la participación, comentarios, correos, etcétera, ir construyendo efectivamente incluso episodios con otros formatos. Bueno, tenemos ya alguna idea que ya nos sentaremos, Fernando y yo, también a repasar alguna idea. Y bueno, ahí está la cosa, ¿no? Que entre todos. Entonces, yo creo que ahora, si queréis, nos podéis... bueno, por cierto, el correo lo voy a dejar en la descripción del vídeo, ¿vale? Cuando lo subamos, para que todos y todas los que queráis proponer temas, comentar, debatir, incluso con ese contenido de los podcasts, podáis hablar con Carlos directamente, con la organización del podcast, para que ese podcast, pues ese proyecto no pare de crecer, ¿no? Yo creo que también podemos hablar un poco, si queréis, que ya nos quedan, nada, 15 minutitos, parece una tontería, pero ya se nos ha pasado casi todo el tiempo. Un poco de esos, no solo de los, sí, también de los temas futuros, pero quizá de ese futuro del podcast, ¿no? De temas, otros formatos, otras posiciones, ¿no? Que lo estáis comentando ambos. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué podemos traer más al podcast? Bueno, otros temas, ya te digo, pues han surgido por hablar con otra gente. Bueno, hay un programa que ya me lo ha dicho gente, hay que hablar de la situación de los arquitectos municipales también, como compañeros y muchas veces no voy a decir, no encuentro la palabra, voy a decir enemigos, no enemigos, pero gente que está del otro lado de la barrera y dice, joder, pero a la vez también son compañeros, ¿no? Que también están haciendo un trabajo increíblemente útil. Por no dar nombres, Ventura Rodríguez, joder, daba licencia, ¿no? Y le debemos buena parte del mejor Madrid, ¿no? Que es una profesión importante. A la vez hay un procedimiento de licencia, joder, que nos está provocando enormes problemas a toda la sociedad. Es decir, que es una de las causas del encarecimiento de la vivienda también, de entre muchas, ¿no? Pero bueno, que un edificio tarde 2 años en tramitarse, bueno, pues ya eso sube los precios. Bueno, es un tema también candente, ¿no?
también, como decimos, esto de reciclarse, que por ahí ha aparecido una compañera, buena amiga además también, que dice que está en esa situación. Tengo también algún caso de éxito, ¿no? Que estaba pensando en traerle, que es alguien que se ha reciclado magníficamente, ¿no? Ya ha pasado de varios años de 0 proyectos a casi 60 al año, ¿no? Al estudio. Bueno, pues también es una buena experiencia. Bueno, por ahí. Bueno, es que no quiero hacer spoilers de temas y tal que están todavía por ahí en el aire, pero bueno, o sea, en las 3 semanas que lleva esto colgado han surgido sugerencias fabulosas, lo cual pues, nos llena de ánimo, porque bueno, te digo que a ver si de esto también hay alguien que se presenta voluntario a ponente, porque aquí nuestra idea tampoco es traer ni amigos. Es decir, yo llamaba a gente aquí que no conocía de nada, sencillamente sabía que eran buenos profesionales. Es decir, que lo que se trata es de gente que tenga algo que decir, ¿no? Temas, a ver, muchos, de los honorarios, que yo creo que es el capital en nuestra situación profesional. Entonces, se me ocurre también el del ejercicio profesional por cuenta ajena, el de los compañeros asalariados, ¿no? Que también es algo que sobre todo desde los colegios no le hemos prestado suficiente atención y que tiene sus particularidades éticas, laborales y éticas, pero además a 2 bandas, ¿no? Porque normalmente el empleador es otro compañero, ¿no? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo soy empleador y no asalariado, ¿no? O sea, tiene componentes a dos bandas, ¿no? Luego el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que tiene un componente técnico, pero que tiene un componente ético y que yo creo que seguramente va a ser el gran tema casi ya inmediato, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves, Carlos, pero yo creo que este seguramente es un tema a abordar muy bueno, ya inmediatamente, antes de que lo aborde la inteligencia artificial por nosotros, ¿no? Nos van a sustituir a los 3. ¿Sí? Por eso, como no vayamos rápido, pues ya está. Un podcast automatizado. Nos da la solución y seguro es fácil que no nos guste demasiado, ¿no? Pero fíjate si hay tema ahí hasta de limitar, no limitar. Y hay voces, ¿no? que están diciendo que la inteligencia artificial está muy bien para los trabajos que no son creativos, pero para los trabajos creativos a lo mejor hay que pensar en limitarlo, ¿no? Porque es lo que verdaderamente ya veremos por dónde sale. Voy a hacer una tontería. Pero fíjate si no tiene una derivada ética y por tanto profesional este tema que sería apasionante. La batalla que tienen los ilustradores ahora mismo acabará llegando a la arquitectura, y es rapidísimo, ¿no? Que ahora mismo los ilustradores están en pie de guerra con editoriales que sacan las imágenes de aplicaciones de estas basadas en trabajo que sí tiene copyright, ¿no? Que al fin y al cabo se están alimentando de trabajo. Sí, ya veremos lo que tarda en llegar a la arquitectura esto, vamos. No va a tardar nada, por eso yo creo que para la próxima temporada, Carlos. Hago mi petición ya. Luego te mando un correo. Bueno, hemos recibido conjuntamente una sugerencia sobre el tema, ¿no? Supongo que la has leído. La tienes en tu correo, ¿no? No la has leído todavía. Pues la hemos recibido, no sé si esta mañana. Le estás haciendo un spoiler a Fernando. O sea, el propio Fernando está haciendo un spoiler. Nos han mandado un correo a la vez a los dos, precisamente al hilo de este tema y del podcast, ¿no? Que, bueno, por cierto, fijaros que Mara... Un segundito, que para que sepáis lo que nos cuenta Mara, por supuesto, os felicita. Dice, pero a mí no para de rondarme la cabeza la palabra responsabilidad. ¿Creéis que eso también podría ser un tema, la responsabilidad? Pues mira, antes que nada decir que precisamente hoy a las 7 de la tarde Rodrigo Tena, que es el notario del Colegio de Madrid, y me precio con su amistad, es un notario y además un intelectual excelente, presenta hoy, a esta hora, y bueno, ya me lo pierdo con mucho gusto de estar aquí, un libro sobre la responsabilidad, precisamente, ¿no? Como ese valor del que hay que hablar mucho. El libro no, ya lo es responsabilidad y algo más. Y precisamente hablando de ese tema, y por supuesto que es capital, ¿no? Muchas veces, yo, por citar una cosa, creo que a veces los arquitectos padecemos, claro, pero los arquitectos, desde luego, el que otros técnicos, sobre todo responsables de la administración, nadie acabe de responsabilizarse de poner la firma donde la tiene que poner, y por tanto eso provoca una demora enorme, ¿no? O como la responsabilidad que ejerce nuestra profesión
o sea, que es inherente a nuestra profesión, pues no conseguimos rentabilizarla económicamente, simplemente claro, porque eso significa la rentabilización de nuestra formación, del tiempo extra, etcétera. O sea, que es un tema capital. Sí, capital, bueno, efectivamente igual merece todo un programa, ¿no? Que se puede mirar desde muchos lados, responsabilidad legal, la responsabilidad que tenemos como profesionales privilegiados, porque hasta el arquitecto más pobre de todos es un privilegiado, ¿no? O sea, ha podido estudiar una carrera, toda esa. Pero fíjate, hay un tema incluso que llevado al absurdo, cómo se desarrolla materialmente, ¿no? Que siempre pienso en toda la gente que ha tenido que cerrar su estudio en algún momento, en una crisis o lo que sea, y joder, completamente en un marco legal o un marco tan terrible, tal, oh, coño, si aún me quedan 7 años de pagar seguro. Y dices, bueno, ¿y cómo esto no está organizado de otra manera? Vamos a ver, si me he arruinado, todavía voy a tener que pagar un seguro porque todas las responsabilidades de tema hay que verlo. Hay comunidades que tienen ya regulada el seguro, Andalucía y Cataluña, yo creo, las demás no. Pues, esto tampoco puede ser, joder, el seguro es obligatorio o no es obligatorio. Bueno, hay que verlo. Si haces una obra en no sé dónde es obligatorio y si no es recomendado. Bueno, sí tienes un tema también, efectivamente, de mejora, ¿no? Pero bueno, sin duda estamos en una profesión de alto riesgo, ¿no? Siempre decimos en broma en clase, ¿no? El arquitecto está, desde que se titula, está en libertad condicional, ¿no? Un paso en falso y vete en una obra, ¿no? La responsabilidad de la obra, el dinero que manejamos, las vidas que hay allí, etcétera. Bueno, tiene muchas aristas, ¿no? Un tema de mucha enjundia, ¿no? Mara es que además es magnífica docente, he tenido la suerte de coincidir con ella Totalmente. en la escuela durante una temporada, docente e investigadora también estupenda. Carlos, Fernando, hay un tema ahí que teníamos ahí pendiente, que no sé si lo queréis abordar, que es el tema del episodio final, ¿no? Que comentabas ahí, Carlos, no sé si quieres hablar algo, hacer algún pequeño adelanto, poco, porque si no vas a hacer spoiler, también te lo digo. El episodio final es una traca, una sorpresa. Sí, no, tenemos una invitada, una entrevistadora invitada que le da un aire, le da caché al podcast, ¿no? Queríamos terminar este podcast ramplón que estamos aprendiendo con él, todo lo que estamos, vamos a traer al final, joder, a alguien como Dios manda, y que lo haga tal, pues, fenomenal. Tal. Y luego un invitado de segunda también, hay un invitado que es suplente, porque la invitada que tenía que venir al final no ha podido ser, entonces la primero que pillamos por la calle le pusimos invitado. Es un programa simpático. Es una broma, esto que está diciendo Carlos es una broma, ¿eh? Esto no es nada de segunda ni nada, ni nada por el estilo. Os va a encantar, hombre, os va a encantar que hablamos de realmente nuestro papel en la sociedad y tal. Es bueno, todos, cada uno con su tema, yo creo que todos han quedado muy bien. Es que luego vamos a hablar también de los montadores, el equipo del COAN, José, todo su personal que montándolo el otro día, fíjate, para el montaje. Bueno, el trabajo de montar, pues sobre todo a mí, bueno, ese no tiene precio. Es que, bueno, si os habéis fijado, yo no hago pausa entre una frase y otra. Pues cuando me han pedido los trozos, ha habido que cortar porque tenemos un limitado de espacio. Entonces, pues claro, siempre hemos grabado mucho más. Yo les paso de tal segundo a tal segundo, no sé qué, y mientras lo estoy anotando digo, no sé cómo van a cortar esto. Si no hago pausa entre una palabra y otra, es imposible. Bueno, pues no se nota yo no sé cómo lo han hecho. O sea, un montaje fantástico, ¿no? Yo te agradezco, Carlos, esas palabras para nuestro departamento de comunicación, que es colaborador imprescindible en el podcast y que en general, la verdad es que con pocos medios, porque son pocas personas, yo creo que están sacando oro en estos totalmente. Tenemos, mira, de todas partes. Desde luego, volvemos al principio del club, o sea, el podcast Arquitectura Compasada, es de las mejores iniciativas. Es decir, joder, o sea, lo está oyendo gente que no es arquitecta, están conociendo edificios, hablando de Madrid, es súper ameno. A mí, es uno de mis podcasts favoritos, además, duración de su media horita, justo el paseo, no sé qué. Me parece una iniciativa estupenda. Y lo están haciendo fenomenal. María, un profesional, yo que he tenido la suerte de que me ha llamado 2 veces para algo, pues, enseñé la capilla a los arquitectos, y el otro día hablamos también es que es una profesional de la que aprendes de cómo maneja el tiempo, de cómo... buenísima, ¿no? Hay un equipo ahí extraordinario. Desde aquí, mi agradecimiento. Vamos a... Pues que se preparen, porque son los siguientes a los que pienso invitar aquí para que nos lo cuenten y conozcan todavía más, que, bueno,
la difusión es bestial porque el podcast es buenísimo, pero vamos, la invitación ya está aquí para ellos y para ellas y solamente falta cristalizarla. Fernando, Carlos, entramos en los últimos 5 minutos. Yo no sé si queréis, si se nos ha quedado algún tema en el tintero, si queréis comentar alguna cosa más antes de cerrar, que nos quedan solo 5 minutitos. Carlos. No sé, yo solo dar la nota optimista. Yo, a pesar de todo lo que se puede decir, yo sigo pensando que las cosas se pueden cambiar siempre, aunque sea un poquito, y cada uno pues, lo que pueda. Pero las cosas tienen que ir a mejor y ya está. Estoy muy esperanzado con los que vienen detrás. Yo siempre lo digo, bueno, mis alumnos me parecen todos fantásticos, que no me oigan ahora, porque los he regañado antes, pero estoy presente en el aula, es que hoy tenía clase hoy, y bueno, les he echado, digo, venga, que tengo que hacer aquí un plató y no sé qué les he echado, pero son mejores, tienen otra visión de las cosas, siempre se les está criticando, es que no leen, es que no sé qué, como si nosotros a su edad fuéramos aquí, yo qué sé, o sea, que vamos a ver, chavales magníficos, los que han venido, han pasado por el podcast, ya digo, yo creo que es la mejor parte de cada programa, es la tertulia final, y bueno, esto igual hace que, a ver si variamos un poco el formato, ¿no? Pero bueno, a lo que quería decir es optimismo para empezar, porque los que vienen detrás son mejores. Y vamos a poner nosotros de nuestra parte, ya que tampoco vamos a dejar una herencia aquí, vamos a dejar un mundo fabuloso, ¿no? La gente nos da, por lo menos, joder, vamos a ayudar efectivamente a que ir mejorando tal para estos que vienen tengan mejores herramientas. Fernando. Carlos, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que es un colofón fantástico. Vamos, yo antes me refería un poco a eso, ¿no? O sea, que los podcasts, el que levantemos un poco la liebre de todos estos temas, para lo que tiene que servir es para mejoras. Y yo estoy convencido de que lo vamos a hacer. Es verdad que los compañeros jóvenes llegan con una actitud muy distinta de la que teníamos nosotros. Tampoco yo no sé si es mejor, pero es distinta y es más adecuada. Seguramente tienen las respuestas a los problemas actuales por una cuestión generacional más adecuada a lo mejor que teníamos nosotros, o están más adecuados para dársela, ¿no? Para ejercerla. Y yo creo que el podcast va en esa línea, ¿no? En línea de plantear situaciones, problemas desconocidos, los que no todos son conocidos por todo el sector de la profesión, nos va dando un abanico y para que vayamos dando respuesta y actuando, ¿no? Yo creo que es otro granito de arena. No sé, como la semana pasada estuve con otros compañeros también del Colegio de Madrid en una iniciativa estupenda de compañeros del Colegio de Arquitectos de Sevilla, en la que se está ardiendo, sobre la que analizaban distintos aspectos de la profesión, ¿no? Temas parecidos también a los que tocamos nosotros, complementarios, etcétera. Yo creo que hay un fermento entre redes sociales, en colegios profesionales, de los compañeros, de que las cosas hay que cambiarlas porque muchas unas están mal, otras no son suficientemente buenas, y yo creo que de todo este fermento van a salir soluciones y que van a pasar incluso también por nuestras actitudes personales, ¿no? Yo cada vez hay más compañeros y yo mismo me puedo decir, mira, este tipo de trabajos por debajo de esto no lo hago porque no puede ser, porque ni a mí me compensa personalmente, ni profesionalmente, ni sé que al cliente. Pues este tipo de actitudes, o tantos compañeros que pues yo a lo mejor antes contrataba compañeros como falsos autónomos y ahora no, porque sé que eso contribuye a hundir la profesión, etcétera. Yo creo que son cambios de actitudes que están ahí, ¿no? Y que yo también soy optimista. Va a costar mucho, está costando mucho, pero yo creo que las cosas van a ir mejorando. María, pues, yo creo que tienes que cerrar con la opinión del oyente, sí. la opinión del oyente que es la tuya. Estamos aquí hablando nosotros, pues, pero vamos ahí, pero sin complacencias. Digo, oye, esto es un disparate. No, por favor, o sea, bueno, ya lo he dicho antes, yo creo que es un podcast necesario, un podcast que trae a la mesa pues temas que a veces, bueno, son, no voy a decir controvertidos, sino que no se ponen lo suficiente a debate o siempre hay que tomar una postura demasiado radical frente a estos temas, ¿no? Yo creo que este podcast a lo que invita es, como decías antes, Fernando, a esa escucha activa, a también reflexionar sobre todo esto desde un punto de vista totalmente, digamos, tranquilo y a la vez súper emocionante y súper ilusionador, ¿no? El optimismo
que los dos nos habéis traído hoy aquí y que además se destila del podcast porque efectivamente ninguno de los invitados y de las invitadas tienen permiso de quejas sin proponer y yo creo que eso es muy bonito, eso es muy bueno. Las propuestas, ¿no? El saber decir, bueno, yo veo que aquí hay un problema, pero propongo quizá esto para poder solucionarlo y entre todos y todas haremos una profesión mejor o la mejor que podamos hacer entre todos, pero desde luego en equipo, ¿no? Y yo os agradezco muchísimo a los dos que hayáis puesto en marcha este proyecto, que por favor haya segunda temporada con todos estos temas que han salido ya aquí, con todos esos temas que os están llegando al correo de la buena profesión @germinarc.com y yo creo que, vamos, yo es que estoy deseando ya escuchar, bueno, los que faltan, porque hay algunos que no los he escuchado todavía y los que vengan de las siguientes temporadas, ojalá que tengamos la oportunidad de escucharlos. Gracias, Carlos, gracias, Fernando, por estar hoy con nosotros. A ti, María, y Asimétricas. Gracias, un placer estar aquí. Aprovecho muy rápido, por supuesto, a dar las gracias a ese equipo de comunicación del colegio que está haciendo un trabajazo impresionante, no solo con este podcast, sino con otras muchas iniciativas que hay detrás, pero por supuesto a José y a Verónica que comentabas antes, Fernando, por supuesto a las universidades que han formado parte de este proyecto, que ya las ha mencionado Carlos, la Rey Juan Carlos, la Universidad de Alcalá, Francisco de Vitoria, Nebrija y la Universidad de Navarra, y a todos los alumnos, alumnas, a todos los que nos estáis escuchando y que nos escucháis y que vais a ir directamente, según colguéis aquí, según cerréis aquí, vais a ir directos a la página del colegio a buscar La Buena Profesión y los 2 episodios que ya están disponibles. Gracias, Carlos, Fernando, un abrazo enorme y nos vemos muy prontito, ¿vale? Gracias, María. Gracias. Muchas gracias, María. Chao, chao, chao.